Gracias, señora presidenta. En realidad quería hacer solamente una intervención muy puntual y me voy a referir a este tema puntual, pero me voy a ver obligado también a plantear un par de reflexiones adicionales. ¿Cuál es el tema puntual? Si la Comisión ha acogido buena parte de los criterios que se han planteado en la discusión, tanto en la Comisión como en el Pleno, sobre, por ejemplo, la firma por el Presidente de la República del ascenso de los señores oficiales generales, y si la Comisión ha acogido el criterio de que se mantengan los edecanes, y digo en plural, los edecanes del señor Presidente o Presidente de la República, cabe preguntarse qué va a pasar una vez que también se apruebe en la ley reformatoria la situación del resto de edecanes. Va a haber muchos edecanes que están nombrados para cumplir con sus funciones durante un cierto periodo. Y esos edecanes, el cumplimiento de sus funciones va a ser registrado y valorado en su hoja de vida. Y esas personas han sido nombradas como edecanes porque son de los mejores oficiales y luego de una revisión de sus hojas de vida. Sería penoso y sería riesgoso para las hojas de vida de estos oficiales que una vez nombrados edecanes queden a los 2, 3 meses con la carga de las decisiones familiares que esto implica, quedarse, digamos así, sin esa función. Yo sugiero, por tanto, al presidente de la comisión respectiva que para el caso de los edecanes que fueron designados al amparo de la ley vigente de personal de Fuerzas Armadas, se mantengan sus funciones, es decir, que sigan en funciones hasta concluir el periodo para el que fueron designados. Esto va a proteger las hojas de vida de sus oficiales, va a proteger también la seguridad de las decisiones familiares que se han tomado, porque estamos hablando de personas, de familias, no estamos hablando solamente de, a veces cuando se dice general, coronel, sargento, es como que hablamos solamente de una denominación. Estamos hablando de personas, de familias, de profesionales, que además han sido designados en reconocimiento a su valía. Este es el tema puntual. Ojalá los colegas de la comisión y el asambleísta Fernando Bustamante pudieran acoger esta sugerencia. Ahora voy a tener que referirme a otros elementos que no pensaba mencionar y que hace referido también el asambleísta Antonio Pozo, y que tiene que ver con algunas expresiones de algunos distinguidos asambleístas militares de servicio pasivo. Parece ser que cuando se trata de discutir algún tema relacionado a Fuerzas Armadas, enseguida se recurre a algunos argumentos que los hemos escuchado desde hace 8 años, que se trata de debilitar las Fuerzas Armadas, que se trata de menoscabar su moral, se ha dicho hoy día, de menoscabar su moral, cuando todos sabemos que la moral es un aspecto fundamental de Fuerzas Armadas, que no se puede topar, se decía el otro día, a la primera institución del Estado. Es decir, no se puede discutir en el Parlamento ninguna reforma que tenga que ver con Fuerzas Armadas. No se puede discutir siquiera, como este es el caso, de que debemos tener edecanes, y digo debemos en plural porque es como país, como Estado, para las distintas funciones del Estado, porque solo el hecho de discutir supone atentar a las Fuerzas Armadas o atentar a su moral. No se puede discutir si es que la firma del presidente tiene que estar para el caso en que asciendan generales y almirantes, porque eso es atentar a la seguridad, casi a la seguridad del país, porque está atentando a Fuerzas Armadas. Yo creo, señores asambleístas, compañeros asambleístas, que estos son como argumentos que quieren decir no se puede discutir nada de Fuerzas Armadas porque se está afectando a una institución a que todos los ecuatorianos, no solamente que las respetamos, las queremos, sino que detrás de esto a ratos siento que se esconde una suerte de amenaza. Y esas suertes de amenazas nosotros no podemos aceptar como asambleístas. Ventajosamente esas amenazas no vienen de Fuerzas Armadas.
Ventajosamente esas amenazas vienen de sectores políticos que alguna vez tuvieron o fueron parte de Fuerzas Armadas. Pero en todo caso es inaceptable. En todo caso es inaceptable. Qué bueno que se traiga a luz algunas ideas de Velasco Ibarra. Ojalá cuando en su gobierno, cuando fue usted ministro de ese gobierno, que permitió la base de manta, que se trajo inclusive los uniformes usados, ojalá se hubieran acordado pues de Velasco Ibarra. Ojalá se hubieran acordado pues de lo que Velasco Ibarra señalaba en lo mencionado hace un momento respecto a Fuerzas Armadas, respecto al reconocimiento que todos le tenemos. Ojalá se hubieran acordado. Ojalá se hubieran acordado de Fuerzas Armadas para avanzar en el mejoramiento de las condiciones operativas, pues, y no ahora. Resulta que afectar o menoscabar el honor de Fuerzas Armadas, afectar la defensa nacional, es haber hecho, por ejemplo, decisiones que mejoren el nivel operativo de la defensa ecuatoriana. Resulta que afectar la moral de Fuerzas Armadas es haber avanzado a implementar y aceleradamente, de acuerdo a lo que estaba previsto, la homologación salarial. O sea, haber mejorado el nivel salarial de Fuerzas Armadas y avanzado en la homologación, disminuyendo el tiempo previsto, es afectar la moral de Fuerzas Armadas. Resulta que afectar las Fuerzas Armadas es dar equipamiento militar, pero también atender la calidad de vida de nuestros militares en sus cuarteles. Resulta que afectar la moral, la capacidad de Fuerzas Armadas es garantizar la capacidad de su Instituto de Seguridad Social, donde se atienden los militares y sus familias. Resulta que afectar la defensa nacional es haber tenido una posición digna. A propósito de lo mencionado por el asambleísta que me transcedió la palabra, me refiero al asambleísta Tapia, sobre el vil y cobarde bombardeo uribista a Angostura, porque ni siquiera fue colombiano, fue uribista. Atentar a las Fuerzas Armadas es haber cambiado esa lógica lamentable o esa realidad lamentable operativa, donde cuando se produjo el bombardeo no teníamos ni helicópteros para llegar y ahora la situación es completamente distinta. Esos son argumentos traídos de los cabellos, que solamente pueden esconder amenazas, y las amenazas no las vamos a aceptar, venga de quien venga, venga de quien venga. Es inaceptable para un parlamento, es inaceptable para un parlamento siquiera discutir amenazas veladas. Aquí, como ha dicho el asambleísta Pozo, se están discutiendo dos temas que son absolutamente legítimos de discutirse y que nada tienen que ver con esta manipulación que se hace respecto a que se está queriendo debilitar las Fuerzas Armadas, debilitar su moral, debilitar la capacidad defensiva del país, que esto está en unos manuales, se dijo la vez pasada, de lucha comunista. Es decir, argumentos que no tienen sentido, pero peligrosos, porque lo mismo escuchamos fuera. Lo mismo escuchamos de algunos exgenerales, de algunos excomandantes de servicio pasivo. ¿Qué es lo que se trata de crear? ¿Acaso un clima? ¿Se trata de crear acaso un clima, a propósito de estas dos discusiones, absolutamente además pertinentes y necesarias hacerlas? ¿Se trata de crear un clima de amenazas? Yo quiero señalar mi profunda molestia y reclamo por este tipo de argumentos mañosos, y al mismo tiempo mi profunda confianza en la capacidad profesional y democrática de nuestras Fuerzas Armadas. Haberles dado el voto a los militares y a los policías ahora resulta que es afectar a la moral de Fuerzas Armadas. Seguramente algunos estaban contentos con que no ejerzan el voto, pues. Pero esto es una medida de avance democrático y así podemos seguir enumerando muchísimas. Reitero en el pedido al presidente de la comisión y a los miembros de la comisión sobre este tema relacionado a los señores edecanes que han sido nombrados, que están en funciones y que lo deseable, en mi opinión, sería que continúen en sus funciones hasta que termine su periodo para el cual fueron nombrados. Muchas gracias.